Hola, buenas tardes. Estamos aquí en la reunión de hoy, 19 de abril, en trabajo de grado. Eh, Me hubiese gustado que estén conectados para poder saber sus avances, sus dudas. Recuerden que estamos a poquitos días de entregar la tesis. Necesario que ya estén enfocados en estarle dando lo último a la tesis, los últimos retoques. Hoy quería que habláramos un poquito sobre los resultados. Bueno, voy a hablar un poco sobre lo que es el capítulo 4, que es necesario que tenga. Bueno, cuando se habla en la tesis del capítulo 4 se enfoca en la presentación y análisis de los resultados de la investigación. Es donde se muestran los datos recopilados, se analiza y se interpreta conectándolos con las preguntas de la investigación planteadas en el capítulo 1. Lo que ustedes se plantearon en el capítulo 1 es el análisis de resultados, lo debió responder. Cuando hicieron los resultados, cuando tomaron las muestras, cuando hicieron los análisis, lo que tenían que hacer era para determinar las preguntas del capítulo 1. Entonces, en detalle podemos decir que esta presentación o este análisis tiene una introducción, que es un breve párrafo introductorio que resume el contenido del capítulo y su objetivo. Se muestran los datos obtenidos a través de tablas, gráficos u otros recursos visuales según sea necesario. Quien es el creador de esa tesis es que determina cómo va a obtener o cómo va a explicar esos datos, cómo va a explicar esos resultados. Un análisis descriptivo, un análisis estadístico, donde a través de tortas, a través de tablas, pues usted va a determinar o a dar a conocer los resultados de su tesis. En el análisis de resultados, pues se interpretan los datos, como ya lo dije, presentados, explicando qué significa y cómo se relaciona con la pregunta de investigación. También se comparan los resultados con investigaciones previas o teorías relevantes, analizando similitudes y diferencias. Existe una conexión con la pregunta de la investigación, donde se explican cómo los resultados responden a la pregunta planteada al inicio de la tesis y algunas conclusiones parciales donde se puede extraer conclusiones preliminares basadas en los hallazgos del capítulo. Entonces, hablamos de que el capítulo 4 es una parte crucial de la tesis, ya que es donde se evidencia la validez y el impacto de la investigación realizada. Le hablé de que existe un análisis estadístico, cada uno debió hacerlo o ya lo debe tener, donde implica la aplicación de métodos estadísticos para analizar datos recolectados con el objeto de obtener conclusiones válidas y respaldar las hipótesis planteadas. Es crucial para la interpretación de resultados y la construcción de argumentos sólidos en la investigación. Si no tenemos datos, ¿cómo vamos a dar una conclusión o cómo vamos a dar un resultado determinado? Si mi hipótesis es, ¿cuál hipótesis fue la que fue positiva? Si es la hipótesis nula, si es este, la hipótesis 1. Entonces, con este análisis estadístico, pues demuestran a través de gráficos, a través de números, de manera cuantitativa qué fue lo que se observó, qué fue lo que concluye esa investigación. ¿Por qué es importante un análisis estadístico en una tesis? Pues me valida los resultados, ya que permite determinar si los resultados obtenidos son estadísticamente significativos y no se deben al azar, lo que fortalece la validez de la investigación. Una interpretación objetiva, ya que facilita la interpretación de datos de manera objetiva, evitando sesgos y subjetividades en la interpretación de los resultados. Prueba de hipótesis ayuda a comprobar las hipótesis planteadas al inicio del estudio, permitiendo aceptar o rechazar las mismas en función de los resultados obtenidos. Generalización de resultados, ya que me permite inferir sobre la población en estudio a partir de los resultados obtenidos de la muestra analizada, lo que aumenta la aplicabilidad de los resultados.
Y la identificación de patrones y relaciones, pues facilita la identificación de patrones, relaciones y tendencias a los datos, lo que puede llevar a nuevos conocimientos y conclusiones relevantes para la interpretación. Es decir, si en ese análisis estadístico observo una variable o observo unos resultados que no tenía pensado que era lo que me iba o sea, que era lo que iba a determinar esa investigación, pues puede ser que de ahí vengan las conclusiones relevantes, donde yo doy fe de que la investigación es asertiva o donde yo doy un consejo, una recomendación de que no se debería hacer ese estudio. Entonces, cuando hablamos de los pasos para realizar un análisis estadístico, tenemos la definición del problema y objetivo, una recopilación de datos, la selección de técnicas estadísticas, el análisis de datos, la interpretación de resultados, la presentación de resultados, las conclusiones y recomendaciones. Sabemos que entre estos tipos de análisis estadísticos, pues tenemos el análisis descriptivo, donde los datos son promedios, desviaciones estándar, frecuencias. Tenemos el análisis inferencial, donde se hace inferencia sobre las poblaciones a partir de los resultados de la muestra, como prueba de hipótesis, análisis de regresión, un análisis multivariado que se utiliza para analizar la realización entre múltiples variables como factorial, análisis de componentes principales, etc. Algunas recomendaciones o consideraciones fundamentales tenemos que es fundamental que el análisis estadístico sea realizado por personas con conocimiento y experiencia en estadística. Ellos van a determinar qué variables van a utilizar, qué datos necesitan, cuál es la capacidad de la muestra, cuál es la mínima población, cuál es la muestra. Ellos son los que van a determinar todo lo que necesitan para poder recopilar a través de estos análisis la información. Perdón, se deben seguir las normas y estándares éticos para la investigación. Los resultados deben ser interpretados con cautela y en el contexto de la investigación. Y el análisis estadístico debe ser coherente con los objetivos y el diseño de la investigación. Entonces, por eso llegamos a lo que se llama el análisis de resultados, que implica la interpretación y discusión de los datos obtenidos durante la investigación, contrastándolo con la teoría, el estado de la cuestión y los objetivos planteados. Se trata de dar sentido a los datos presentados de manera organizada y extraer conclusiones relevantes. Algunos pasos claves para este análisis de resultados: tenemos la organización de los datos, donde se presentan los datos de forma clara y ordenada utilizando tablas, gráficos o figuras que faciliten su comprensión. De ahí viene el análisis estadístico. La interpretación explica el significado de resultados relacionando con las preguntas de la investigación, hipótesis y objetivos planteados. La discusión, pues, contrasta los resultados con la literatura existente y con otras investigaciones previas, identificando similitudes, diferencias y posibles explicaciones. Y conclusiones, pues me dice que extraer conclusiones basadas en los resultados obtenidos, respondiendo a las preguntas de investigación y planteando nuevas interrogantes. Entre las consideraciones importantes que tengo para el análisis de resultados están la objetividad, evitar interpretaciones subjetivas y basar el análisis en datos concretos, es decir, nos vamos a basar en esos resultados o en eso que vamos a decir, depende del análisis estadístico, por tanto deben ser datos veraces, datos que sí se tomaron, que sí se obtuvieron. Relevancia: centrarse en los resultados más importantes y relacionarlos con los objetivos de la investigación. Contextualización: relacionar los resultados con el marco teórico y el estado de la cuestión. Limitaciones: pues reconocer las posibles limitaciones del estudio y su impacto en los resultados. Puede ser, por ejemplo, el tiempo, faltó más tiempo para obtener más variables o para observar más procesos.
Recomendaciones, sugerir nuevas líneas de investigación a partir de los resultados obtenidos. O sea, a partir de lo que ustedes obtuvieron, podríamos decir, por ejemplo, en el caso de José, que sería bueno hacer un estudio de la cantidad de nutrientes, por ejemplo, que esos dos sistemas requieren. Claro, sabemos que el que tiene más plantas, pues tiene necesita más nutrientes, pero puede ser que necesite determinado nutriente en mayor cantidad o más cantidad, o en el otro caso, o en el caso contrario. Bueno, el análisis de resultados es un proceso crucial en la elaboración de una tesis, ya que permite validar la investigación, generar nuevo conocimiento y contribuir al avance científico. Entonces, de allí la importancia, lo objetivo que se debe ser, el tener datos relevantes, el extraer o interpretar los resultados de la mejor manera, el organizar todo ese tipo de material que usó o todo ese tipo de datos que tiene, organizarlos de la mejor manera para que puedan ser bien interpretados. Bueno, ánimo muchachos, ya falta poquito tiempo, por favor, cualquier duda, recuerden, deben preguntarme por este medio, por el Saya, en el foro de dudas o en los mensajes internos y ya deben ir organizando ya todo el tema 4. Bueno, cualquier duda, cualquier información, por favor, pregunta. Muchas gracias.